buenas tardes a todos nuestros seguidores. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar este día aquí. Pero yo creo que antes de comenzar la entrevista y entrando en calor, todas las personas que nos están viendo, principalmente jóvenes, quisieran hacer la pregunta: ¿quién es Linda Cross? Bueno, yo soy Linda Cross, soy embajadora británica aquí en El Salvador desde mayo de este año. Yo tengo 34 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña. Antes de El Salvador yo trabajaba 4 años en el Ecuador. Y para mí es realmente un gusto tener esta oportunidad para reabrir nuestra embajada aquí en El Salvador, lo cual cerramos en el año 2003. Y fue un gusto también tener la oportunidad de quedarme en América Latina. Me gusta mucho trabajar en esta región. He trabajado 2 veces en el Ecuador en los años 80 y entre 2008 y 2012. Entonces he pasado casi toda mi carrera en el servicio diplomático y me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender idiomas y yo voy a estar aquí por lo menos 3 años y una buena oportunidad para fortalecer nuestras relaciones bilaterales con El Salvador. Bueno, ya entrando un poco dentro del tema, sí, que es relaciones bilaterales entre El sí. Salvador y el Reino Unido. Como primera pregunta, ya como usted nos comentaba un poco, es un tiempo en el Ecuador. Ahora, ¿cuál ha sido esa experiencia que usted ha tenido ya dentro de América Latina, Sí. específicamente en el Ecuador, y Sí. qué expectativas tiene sobre trabajar acá en El Salvador? Sí. Ok, bueno, en Ecuador fue realmente interesante volver a vivir y trabajar en un país después de 25 años, un cuarto siglo, de 85 hasta 88. Y realmente fue interesante para mí tener esta oportunidad de ver los cambios, el desarrollo en el país. Y realmente el país se había cambiado mucho en el desarrollo, en asuntos sociales, por ejemplo, económicamente. En los años 80 Ecuador fue menos globalizado, pero este fue el mundo en ese entonces, ¿no? En los años 80. No fue como parte del mundo de hoy en día en Ecuador. Entonces ha habido muchos cambios en la economía, con el petróleo, por ejemplo. Ahora es como aquí en El Salvador, una economía dolarizada desde hace 10, 11 años. Y realmente fue interesante ver un país que había visitado, pero no había visitado todas las regiones. Mi trabajo en los años 80 no tenía tantas oportunidades para viajar en el país. Y durante 4 años yo visité 22 de las 24 provincias. Yo creo que es un asunto importante. Yo acabo de hacer mi primera visita regional en El Salvador también. Es un país más pequeño, es fácil viajar aquí. Y yo soy el embajador del Reino Unido a El Salvador, no de Londres a San Salvador o Londres a Quito. Y es importante viajar, conocer a la gente en otras regiones, conocer al país en otras regiones. No es posible conocer a un país solamente desde la capital. Y tengo planes para visitar otras regiones también en las próximas semanas. Tenía entendido que había visitado La Unión y San Miguel. Sí, he visitado, durante ese viaje sí, a La Unión y San Miguel. He visitado otras ciudades para visitar proyectos, por ejemplo, Cojutepeque, tenemos un proyecto con la policía allá. En Ahuachapán había dos grupos de voluntarios de Gran Bretaña trabajando con ONG aquí, Progresio, con financiamiento de parte del gobierno británico. Entonces, esa visita fue solamente para ver estos proyectos, pero tengo planes, por ejemplo, para visitar Santa Ana, San Vicente, y tengo 3 años para visitar todas las regiones de El Salvador. Como usted nos comentaba, es una oportunidad que tiene el Reino Unido de reabrir la embajada en nuestro país.
las razones por la clausura, pero fue realmente debido a la situación económica dentro del ministerio. Entonces parece como una contradicción que estamos reabriendo la embajada en una situación económica más difícil ahora, pero es precisamente por eso que tenemos que cambiar nuestro enfoque en el mundo. Bueno, para explicar más, hubo elecciones legislativas en Gran Bretaña en el año 2010 y el resultado fue un cambio de gobierno. Antes tuvimos gobierno laborista con Tony Blair y después Gordon Brown durante 13 años. Y ahora hay una coalición entre dos partidos, los conservadores y liberales demócratas. Entonces, en noviembre de 2010, el canciller William Hague dio un discurso sobre la necesidad de fortalecer nuestras relaciones con la América Latina y la necesidad de cambiar el enfoque de nuestra política extranjera. Después, en mayo del año 2011, hubo un anuncio sobre las medidas que íbamos a tomar para realizar esta nueva política. Y una de estas medidas fue la reapertura de la embajada aquí en El Salvador. ¿Y por qué hay este cambio de enfoque? Bueno, hay una situación económica bastante difícil en Gran Bretaña. Es un poquito mejor ahora que hace dos años, pero solamente un poquito. Fue un eje principal de las campañas de los dos partidos que ahora forman la coalición de reducir el déficit presupuestario en Gran Bretaña, que en el año 2010 llegó a más de 200 mil millones de dólares. Ese es solamente el déficit. Entonces, y el gobierno estaba gastando casi 200 mil dólares al día para servir en servicio de esa deuda. Entonces tenían que hacer algo. Y hubo recortes en el gasto público para algunos ministerios de inmediato en el primer año, hasta el 33%. Para nosotros en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 4 años tenemos, como decimos, flat cash, el mismo nivel de presupuesto, pero con inflación, etc., eso quiere decir en términos reales una reducción en nuestro presupuesto también. Entonces es obvio que la recuperación económica en Gran Bretaña no va a venir por gasto público, por inversión pública, sino por inversión privada o extranjera. Y como realmente no hay crecimiento en Europa, tenemos que buscar otros socios para subir el nivel de comercio. Hay un objetivo del primer ministro ahora de duplicar nuestro comercio hasta 1 trillón de libras esterlinas. Eso quiere decir yo no sé cuántos ceros después, pero muchos ceros. 10, 12 ceros después. Entonces necesitamos hacer un enfoque en regiones donde hay crecimiento, en América Latina, en Asia, por ejemplo. ¿Y El Salvador tiene expectativas? Con beneficio mucho, porque no, en este mundo globalizado no es posible hablar del crecimiento de un país si no hay crecimiento en otros países. Entonces necesitamos socios fuertes. ¿Sí? Y estamos hablando bueno, este reto o objetivo del primer ministro es hasta el año 2020, entonces tenemos un poquito de tiempo para realizar este objetivo. Entonces es por eso que estamos reabriendo la embajada aquí y tenemos 2 prioridades que compartimos con el gobierno de El Salvador: seguridad y prosperidad. Y por supuesto hay vínculos entre los dos. No es posible ver un nivel de crecimiento más alto aquí sin mejoramiento en la situación de seguridad o de inseguridad en el país. Entonces esas son nuestras 2 prioridades para nuestro trabajo aquí. Linda, y se dice que El Salvador será el modelo de la nueva embajada del siglo XXI. ¿A qué se refiere o qué quiere dar a entender cuando se dice el nuevo modelo de la embajada? ¿O por qué? Sí. Bueno, otro punto muy importante. Estamos reabriendo la embajada aquí.
Hay un anuncio también ahora en la segunda ronda de medidas para realizar nuestra política de fortalecer nuestras relaciones con la región, de reabrir nuestra embajada en Paraguay, cual seremos también 2003-2004. Estamos reabriendo embajadas en Asia, estamos fortaleciendo nuestras embajadas en la región aquí, en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, etc. Pero no hay más recursos para hacer todo eso. Entonces, tenemos que reducir nuestra presencia en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo. No es que vamos a cerrar embajadas allá, sino de reducir el número de personal en la embajada, sobre todo personal de Gran Bretaña, que cuesta mucho, ¿no?, para enviar diplomáticos al extranjero. Y es por eso que hay este nuevo modelo de embajada y residencia. Bueno, tenemos dos personas de Gran Bretaña aquí, yo y la jefa de misión adjunta, Zoe Smith, y tenemos 4 empleados locales, entonces una embajada de 6 personas. Es la embajada más pequeña en el mundo hasta ahora, en nuestra red de embajadas. Por supuesto, hay otros empleados. Estamos haciendo, comprando servicios por outsourcing, por ejemplo, de seguridad, de choferes, de limpieza, por ejemplo, recepcionista, todo eso. Me hacen una pregunta que no puedo hacer un lado, y es Armando Barrera, dice, ¿cómo ve el Reino Unido a El Salvador? Con sinceridad pregunta. Sí. Bueno, tenemos buenas relaciones, pero realmente en Gran Bretaña no hay mucho conocimiento de El Salvador en Gran Bretaña. En asuntos económicos comerciales, por ejemplo, no ha sido un mercado tradicional para exportaciones de Gran Bretaña. Entonces, es un gran reto para nosotros, parte de nuestro trabajo, trabajando con la Embajada de El Salvador en Londres también, para sensibilizar a la gente sobre las oportunidades en ambos países. Y creemos realmente que con la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, se va a dar un impulso también a nuestras relaciones, de región a región, pero de manera bilateral también. Pero realmente no hay mucho conocimiento de Centroamérica en general. Ese es otro punto importante. Sí, yo tengo responsabilidad para relaciones bilaterales entre El Salvador y Reino Unido. Pero a veces es mejor hablar de las oportunidades en la región. El Salvador es un país de 6 millones, un poquito más de personas. Sí. Para algunas compañías, ellos no van a pensar en un país con este nivel de población. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la región de Mesoamérica, que tiene una población de 40 millones, es más factible, digamos, de atraer interés de parte de algunas compañías. Depende del producto o servicio. Hubo una visita en marzo de este año de una misión en el sector de seguridad, y una compañía ya ha ganado un contrato aquí en El Salvador. Para ellos es el tipo de contrato ideal para su compañía. Ellos no pueden hacer este tipo de trabajo en un país con más necesidades, digamos. No voy a explicar más sobre el contrato, pero ellos tienen un producto muy específico, y para ellos es el nivel de contrato que es realista, digamos. Para ellos es el nivel que necesitan. Entonces depende de la compañía, del producto o servicio, pero a veces es mejor hablar de la región, y El Salvador tiene una posición geográficamente interesante dentro de la región, como un hub para exportar tal vez a otros países en la región. Y dentro de las relaciones comerciales entre ambos países, digamos, por ejemplo, El Salvador, ¿cómo el Reino Unido se podría beneficiar de exportaciones que El Salvador haría al Reino Unido? O cómo, digamos, por ejemplo, el Reino Unido, ¿cómo podría plantear acá la producción de empresas británicas, por ejemplo, o ayudar a El Salvador con una inversión extranjera? Sí. Bueno, estamos en contacto con organizaciones aquí como Provesa, Coexport,
La semana próxima estamos organizando un taller aquí para dar más información cómo exportar e importar del Reino Unido. La Unión Europea también la semana próxima está organizando un evento el 20 de septiembre sobre el acuerdo de asociación para explicar más de los beneficios, las ventajas bajo este acuerdo para exportar de Centroamérica a la Unión Europea y importar de la Unión Europea. Y estamos en contacto con varias compañías en diferentes sectores sobre las oportunidades. Y la embajada en Londres está trabajando en este sentido también. Y con Puerto, por ejemplo, estamos tratando de identificar los sectores con las mejores perspectivas. Y hay diferentes sectores. Nos está explicando, trata de que el Reino Unido está abriendo distintas embajadas, reabriendo embajadas en la región. Entonces, ¿cuál es el compromiso del Reino Unido hacia la región latinoamericana y hacia El Salvador? Bueno, como yo he explicado, hay una nueva política de parte del gobierno británico de prestar más atención a la región, de fortalecer, ampliar nuestras relaciones bilaterales con los países de la región y con la región en general. Y una de las razones por qué hemos tomado la decisión de reabrir la embajada aquí es que hay la sede de SICA, que somos ahora parte de los amigos de SICA, es una parte importante de nuestro trabajo, asuntos de seguridad, no solamente desde el punto de vista comercial, sino política también. Y hace 2 o 3 semanas hubo una visita de 2 representantes de nuestra unidad de estabilización en Gran Bretaña, en Londres. Esta unidad tiene representantes de 3 ministerios en Gran Bretaña, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Cooperación Internacional, DFID, Desarrollo Internacional. Entonces, ellos están formulando nuestra estrategia como parte de los amigos de SICA, de nuestra estrategia en asuntos de seguridad a nivel bilateral y a nivel regional. Y estos 2 representantes, ellos van a visitar otra vez en 2 semanas para finalizar nuestra estrategia, para decidir cómo vamos a trabajar con SICA, con países de la región. Bueno, embajadora, y ahí ya usted nos mencionaba que el Reino Unido pertenece a los amigos del SICA. Sí. Entonces podemos ver que no solo está específicamente como tirados a El Salvador, ayudarnos específicamente, entonces se puede hablar que toda la región saldría beneficiada de esa Sí, relación. yo creo que sí. Y con la firma del acuerdo de asociación, yo creo que hay más enfoque ahora en integración. Y hay más integración en Centroamérica que en los países de la CAN, por ejemplo, la comunidad andina en América del Sur. Todavía hay más integración y con SICA aquí, con el secretario general de SICA, Juan Daniel Alemán, que es el hombre más integracionista en el mundo, creo yo. Yo creo que realmente hay oportunidades, sí. Y dentro es interesante recordar que en el acuerdo de asociación hay 3 pilares. Hay el pilar comercial y bajo este pilar los aranceles para la importación y exportación de varios productos van a reducirse en los próximos años. No todos completamente, no todos de inmediato, pero durante algunos años con beneficio. Pero hay también pilares de cooperación y un pilar político. Entonces hay oportunidades para tener un diálogo más cercano, digamos, sobre asuntos políticos, de tratar de tener una posición común en las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, y ese es el primer acuerdo de la Unión Europea región a región. La Unión Europea ha tratado con Mercosur, los países de Mercosur, por ejemplo, hay negociaciones con este bloque, con estos países durante los últimos 14 años, sin llegar a un acuerdo. Muy difícil, pero debido a
Yo creo al tamaño de esta región, la cercanía de los países en Centroamérica, fue posible llegar a este acuerdo con la Unión Europea. Como usted decía, se van a implementar, sobre todo en las áreas de seguridad, decía, y cooperación, ¿verdad? La relación que va a tener el Reino Unido con El Salvador. Sí. ¿Cómo se llevarían a cabo estos programas que tienen pensados para nuestro país? Bueno, eso depende de la estrategia que esta unidad va a controlar. Por un momento estamos financiando algunos proyectos de nuestros recursos en la embajada, realmente recursos pequeños. Pero un proyecto, por ejemplo, trabajando con y por socios aquí, ONGs, por ejemplo, en la prevención de violencia, trabajando con algunas escuelas, colegios, con jóvenes, un proyecto en el sector de cómo reducir el nivel de violencia contra las mujeres. Hay otros tipos de proyectos, pero en el área de seguridad estamos financiando ya algunos proyectos en este sentido. Hay también un proyecto que, bueno, antes hubo cobertura de El Salvador desde nuestra embajada en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y ellos empezó un proyecto, este proyecto en Cojutepeque, es en la policía comunitaria, entonces para desarrollar, mejorar las relaciones entre las comunidades y la policía. Y fue realmente impresionante el nivel de cooperación en esta comunidad con la policía. De ver la policía en las escuelas explicando su trabajo, explicando por qué fue necesario o importante para ellos de recibir apoyo, ayuda de parte de la gente, de la población para sus investigaciones de delitos. Realmente han creado una atmósfera más positiva alrededor de la policía, es importante. Un ejemplo de esta policía comunitaria es Cojutepeque, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya hablando un poquito más de la seguridad, ¿cómo plantea, por ejemplo, el Reino Unido ayudar a este rubro? ¿Será que tal vez dan capacitaciones? Sí, lo hemos hecho. Sí, hay un fondo en Londres. Por ejemplo, en febrero, creo, antes de mi llegada aquí, hubo capacitación en Gran Bretaña. Tenemos un centro de capacitación para la policía en Bramshill, cerca de Londres. Invitamos a 2 representantes de todos los países de Centroamérica a asistir a un curso de 5 o 6 semanas. Entonces, no solamente 2 o 3 días, sino 5 o 6 semanas. Y este curso les dio la oportunidad de no solamente de seguir esta capacitación, sino de tener conversaciones entre ellos, cómo cooperar en el futuro, cómo mejorar sus relaciones dentro de la región. En noviembre estamos financiando un proyecto aquí de capacitación también con la policía en el centro en la academia aquí, ILEA, con representantes de este centro de capacitación en Gran Bretaña también, pero ellos van a venir acá a la región para dar un curso de 2 semanas y con representantes de todos los países de la región también. Entonces hay algunos proyectos hasta ahora, pero estamos esperando la estrategia final para decidir cómo vamos a trabajar, qué tipo de cooperación en el futuro con SICA, con la región. ¿Cuál sería una pregunta que tenemos bastante, que se nos está haciendo llegar y también que nosotros teníamos dentro de aquí era qué programas sociales tiene pensado implementar en nuestro país, el Reino Unido, o cómo piensan implementarlos, o a qué parte? Usted mencionaba la seguridad, que es algo muy importante, sí. Pero ¿en qué parte focalizamos? Porque sabemos que la violencia no es la misma en San Salvador como en la Unión. Entonces, ¿cómo piensan distribuir esto? ¿Cómo piensan enfocarse? Bueno, esto depende hasta cierto punto de esta estrategia también. Estamos tratando porque hay mucha cooperación, hay muchos cooperantes en el país, entonces tenemos que buscar una manera de tener un impacto, de no duplicar
trabajo que ya existe, proyectos que ya existen en El Salvador. Entonces, cuando tengamos esta estrategia, estamos tratando de identificar los socios con quienes podemos cooperar en el futuro, trabajar en el futuro, y de identificar los proyectos con impacto a largo plazo. Es muy fácil financiar, tenemos muchas propuestas de proyectos, pero si no hay un impacto a largo plazo, realmente no vale la pena de financiar estos proyectos. Entonces, por el momento estamos trabajando por socios que tienen experiencia en estos proyectos. El proyecto de prevención de violencia, por ejemplo, el socio ha identificado las regiones, los barrios donde hay los problemas más grandes, digamos. Entonces, porque no tenemos un punto de referencia, que como no hubo embajada durante 9 años, es difícil saber exactamente dónde tenemos que poner nuestros recursos. Entonces estamos trabajando con socios ONGs que ya tienen experiencia en este sentido. El proyecto en Cojutepeque, por ejemplo, es un proyecto más grande financiado por USAID, pero estamos financiando una parte de este proyecto para tener más impacto con pocos recursos. Bueno, siguiendo también en marca de la cooperación, sí. Específicamente hablando de la educación, ¿qué tipo de becas te ofrece la embajada? Yo tengo entendido que está de Chevening Scholarships. Chevening Scholarships. No sé, por cierto, ayer hubo una reunión en la sí. ¿Cómo puede contar la gente? Sí. Bueno, hay toda la información en nuestra página web y en Facebook. Hay que seguirnos en Facebook para tener toda esta información. Pero en realidad hay solamente una beca por la embajada, un Chevening Scholarship, sí, pero hay por universidades directamente, por el gobierno británico hay más oportunidades. Incluso me gustaría que nos comentara un poquito, porque muchos de los que nos están viendo, incluso leyendo, son jóvenes que le podrían interesar este tipo de beca. Entonces, quizás ampliar un poco más cómo es esta beca o en qué consiste. Bueno, el Chevening Scholarship, beca Chevening, es para un curso posgrado en Gran Bretaña, en un área que nos ayuda con nuestros objetivos, que sé yo, en economía. La señora que va a ir en septiembre, o creo que ya se fue el 14 de septiembre para este año académico, ella va a estudiar ley económica en la Universidad de Warwick en Gran Bretaña. Pero eso puede ser en cambio climático, en algo que tiene relación con seguridad, con gobernanza, con sociedad civil, algo con derechos humanos tal vez, algo así. Pero hay otras oportunidades, hay universidades en Gran Bretaña que ofrecen becas directamente, y hay toda la información sobre cómo acceder a esas oportunidades en nuestra página web y en Facebook. Por el momento no hay para pregrado, por ejemplo, ¿no? Por la embajada no, pero esas becas directamente con las universidades sí, para pregrados también, sí. Exacto. Linda, nosotros no podemos dejar de lado, siempre hacemos una dinámica, y pues en esta ocasión habíamos pensado hacer una pregunta bien puntual. Sí. Y era, del 1 al 10, ¿usted cómo calificaría el sistema político de nuestro país? Ya que sabemos que en Gran Bretaña el sistema político, tanto en política exterior como interno, es mucho más maduro, se habla, y en nuestro país es un poco, quizás no tan maduro. Entonces, del 1 al 10, o en su opinión, ¿cómo calificaría el sistema político? Bueno, yo no voy a dar un punto. No es mi trabajo hacer esto. Bueno, yo creo que ha habido mucho desarrollo en los últimos años. Yo voy a explicar por qué. En el asunto del conflicto, por ejemplo, entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema, hubo exactamente la misma situación de elecciones en 2006. Y no hubo un debate sobre este tema en 2006, o no mucho, no como durante este año.
Entonces en 2012 pasó la misma situación y hubo un debate, digamos. Y yo veo este como un paso positivo. Yo sé que fue un momento bastante difícil. Para nosotros como observadores fue bastante interesante el momento de llegar al país. Pero hay dos cosas positivas. El involucramiento de la sociedad civil en este debate y la resolución. Ok, es un acuerdo político, eso es cierto. No es un acuerdo legal, digamos, que respete absolutamente la decisión de la Cámara Constitucional ni de la Corte Centroamericana de Justicia. Pero lo más importante es que hay un acuerdo y los partidos están respetando este acuerdo. Espero que van a llegar al mismo tipo de acuerdo sobre el asunto del fiscal. Exacto. Sí, incluso ahorita más Armando Barrera dice: respeto a la democracia de Reino Unido, sorprendente que sin constitución no supere. Respecto al comentario que se hace. Bueno, no hay una constitución en Gran Bretaña. No es necesario para un país de tener una constitución, pero si hay que respetar la constitución, por supuesto. Hay otra manera de tener regulaciones por presidentes, por ejemplo, en las cortes, es casi nuestra constitución. Bueno. Y hay otro tipo de cultura alrededor de la familia real, por ejemplo. No hay una constitución diciendo que es el hijo primero, que es el heredero de la trona, pero hay esta tradición, es casi como una tradición más que costumbre. Sí. Bueno, quizá vamos a pasar al espacio y leer las preguntas y algunos comentarios que nos hacen las personas. Sí. ¿Quieres comenzar? Bueno, nos dice Armando Barrera, que ha estado bien pendiente, dice: no es mejor generar ingresos a través de empresas públicas. Haremos dos preguntas. Y el siguiente dice: Guillermo hace una pregunta: ¿el Reino Unido ve atractivo a El Salvador para poder hacer un socio comercial? De verdad, si verdaderamente somos un socio atractivo para el Reino Unido. Sí. Realmente. Pero nuestra tarea es porque el nivel de comercio entre los dos países está a un nivel tan bajo que hay oportunidades. Las exportaciones de Gran Bretaña a El Salvador el año pasado, $30 millones. De El Salvador a Gran Bretaña, $15 millones. Que en términos de comercio bilateral es nada. Entonces, sí, hay oportunidades. Y como no fue un mercado tradicional, realmente las compañías británicas no han investigado las oportunidades aquí, ni al revés, ni las compañías aquí. En una reunión como Proesa, por ejemplo, me explicaron que aquí hay pocos productos, hay pocas compañías con la capacidad de exportar a pocos mercados. Entonces hay que ampliar esos tres. Y en este punto de las importaciones y exportaciones, ¿cuáles son los productos que más importa el Reino Unido de El Salvador? Café, azúcar, frutas, pero yo creo que realmente hay otras oportunidades. En Gran Bretaña a nosotros nos gusta algo diferente. Para nosotros algunos de los productos, digamos, diarios aquí son productos exóticos en Gran Bretaña porque no existen. Entonces yo veo realmente oportunidades para ampliar nuestras exportaciones e importaciones. Nos hacen un par de preguntas que tenemos que hacerlas porque le tenemos que rendir cuenta a nuestro nombre. Sí. Creo que es un tema controversial. Yo esperaba eso. Creo que ya más o menos sabrá. Pero está bien que hay dos temas. Sí, exacto. Están aquí nuestras preguntas. Está en nuestra pregunta, pero nosotros tenemos entendido la pregunta que le voy a hacer es sobre el caso de Assange. Entonces, tenemos entendido que ya habían rendido declaraciones del Reino Unido sobre este tema, pero le voy a hacer la pregunta que hace René García y dice,
¿Por qué Inglaterra no quiere permitir el asilo del señor Assange en Ecuador y por qué permitió, por ejemplo, el asilo a una persona como Pinochet? Bueno, yo no voy a hacer ninguna comparación porque los casos son muy diferentes. El asunto de Assange, y no tengo todos los detalles de Pinochet, pero en el caso de Assange, nuestra posición es muy fácil. Es una situación complicada, pero nuestra posición es muy sencilla, digamos. Hay un orden de arresto europeo para el señor Assange, porque tiene que responder a acusaciones graves en Suecia. Él estuvo en Gran Bretaña al momento de la emisión de este orden, entonces fue arrestado. Él ha agotado todas las instancias en las cortes en Gran Bretaña y hubo una decisión de seguir con su extradición. Y bajo la ley europea tenemos la obligación legalmente vinculante de seguir con esta extradición. Esta es nuestra posición. Y por el momento eso no tiene nada que ver con Wikileaks, no que tiene nada que ver con los Estados Unidos. Estamos hablando de la extradición del señor Assange de Gran Bretaña a Suecia. Y tenemos la obligación de seguir con esta extradición. No es que no estamos de acuerdo con el asunto de asilo, es que no somos partícipes en ninguna ley, ninguna legislación sobre asilo diplomático. Estamos hablando de asilo diplomático, no asilo político, que es diferente. La figura de refugio, ¿verdad? No de asilo. Sí, eso no es eso. Entonces, lo más importante, y para mí personalmente me da mucha pena después de haber pasado 4 años en el Ecuador, de ver este problema entre los dos países. Pero lo más importante es de mantener un diálogo y ambos países están de acuerdo para reiniciar nuestras negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. No será tan fácil. Pero Ecuador ha dicho también que no están en contra de la extradición del señor Assange de Gran Bretaña a Suecia. Es lo que pasa después. Pero por el momento no hay otro pedido de extradición de parte de ningún país. Entonces vamos a tener que dialogar con Ecuador para tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, ahora respondí a esta pregunta. ¿Qué puede decir acerca del conflicto que tiene el Reino Unido con Argentina por las Islas Malvinas? Bueno, para nosotros no hay ningún conflicto. Otra vez nuestra posición es muy clara. Las Islas Falkland son parte de Gran Bretaña, es un territorio extranjero, digamos, pero hay un gobierno en las Islas Falkland. Hay una asamblea legislativa, pero Gran Bretaña tiene responsabilidad para asuntos extranjeros y defensa de las Islas Falkland. Estamos totalmente dispuestos a hablar con Argentina sobre el asunto de soberanía, si es el deseo de la población de las Islas Falkland, y hasta ahora no es su deseo. Y para nosotros no se trata solamente de algunas rocas en el Atlántico, sino de una población pequeña de poquito menos de 3.000 habitantes, pero hasta ahora ellos no quieren cambiar su estatus. Y entonces no es para nosotros de Gran Bretaña de entrar en negociaciones sobre una población en contra de sus deseos. Incluso hay otra pregunta que va a encaminada al mismo tema, y aprovechando que lo está tocando, sí. Carlos Rosales dice: ¿su acercamiento a El Salvador está relacionado al problema de las Islas Malvinas? Pregunta. No directamente, pero por supuesto con una embajada aquí eso nos da la oportunidad de mantener un diálogo con El Salvador de manera más cercana. Yo ya he tenido reuniones en la Cancillería sobre nuestra posición antes de la cumbre de la OEA, por ejemplo, sobre Assange y sobre las Islas Falkland también. Sí. Sí, pero no fue una decisión porque
tomamos la decisión de tener un diálogo más cercano. No, fue por otros asuntos, pero por supuesto con representación en el país hay más oportunidades para explicar nuestra posición. Incluso le preguntaba, hipotéticamente hablando, sí, haciendo un escenario totalmente imaginario, sí, ¿cómo podría afectar las relaciones entre El Salvador y el Reino Unido si Argentina, ante un nuevo conflicto bélico por la Malvinas, solicitara ayuda a El Salvador y apoyara contra los militares? Esto es un escenario totalmente imaginario. Sí, bueno, todo es posible, pero aún el gobierno de Argentina ha dicho que no tiene ninguna intención de invadir otra vez a las Islas Falkland. Y hasta hace algunos años tuvimos algunas comisiones con Argentina sobre varios asuntos y estamos totalmente dispuestos a reabrir estas comisiones para hablar de asuntos de pesca, de hidrocarburos, de incluir a Argentina, compañías de Argentina en la explotación de los recursos alrededor de las Islas Falkland. Pero ese es el asunto para el gobierno de las Islas Falkland. Hay mucha gente que hasta no sabe que hay un gobierno, una asamblea de 8 miembros, 8 diputados, pero para una población de menos de 3.000. Eso quiere decir que hay una representación más grande de cada persona en las Islas Falkland. Pero fue un asunto que William Hague mencionó en su discurso en noviembre de 2010. Sí, queremos fortalecer nuestras relaciones con América Latina, pero hay algunas políticas que no van a cambiarse, y una de esas es las Islas Falkland, hasta el punto de que hay un cambio de deseo de parte de ¿Y si la población de las islas, por ejemplo, estaría de acuerdo, por ejemplo, en la cuestión de que Argentina también fuera, como tuviera una representación ahí, podrían aceptar una soberanía compartida, por ejemplo? No, hasta ahora no. ¿Y por qué? Porque lo aceptarían un país que invadió a su país hace más de 30 años. Hasta ahora no. Armando Barrera pregunta. No tiene nada que decir. Ya está cambiando un poquito el tema. Dice, China en Costa Rica y el Reino Unido en El Salvador, ¿existe alguna relación? ¿China en Costa Rica? No. Nada que ver. No, nada que ver. No. Bueno, China ahora tiene, no tiene nada que ver directamente, pero yo creo que estamos buscando la misma cosa, ¿no? de ampliar nuestras relaciones. Y es interesante, China en Costa Rica, solamente porque Costa Rica no reconoce a Taiwán como un país independiente. No hay representación de China aquí en El Salvador, por ejemplo, debido al reconocimiento de Taiwán aquí, y hay representación de Taiwán, y realmente en ningún país es posible tener los dos. En Ecuador, por ejemplo, hay mucha inversión de parte de China, pero el gobierno ecuatoriano no reconoce a Taiwán como un país independiente. Bueno, Nemo Cortés también pregunta, ¿qué imagen tiene el Reino Unido de El Salvador después del conflicto entre la Asamblea y la Corte Suprema? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, fue un asunto importante aquí, y yo he enviado informes a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña, y hubo interés en la información, pero aparte de eso, realmente no hay mucha gente que prestó mucha atención a la situación entre la Asamblea y la Corte Suprema. Para Londres lo más importante es que los partidos llegaron a un acuerdo. Es, como yo he dicho, un acuerdo político, pero están respetando el acuerdo. Eso es lo más importante. Bueno, creo que vamos a pasar ya a las últimas preguntas, que son preguntas que le vamos a hacer cada uno de nosotros, que no tienen nada que ver con el tema, sino preguntas así de cultura general o preguntas inesperadas. Bueno, ya un tema de coyuntura internacional es ¿qué opinión merecen
esas manifestaciones que se han dado en el Medio Oriente por una película en Estados Unidos. ¿Qué opinión merece eso? Bueno, esa es una situación preocupante. Ha resultado en la muerte de varias personas hasta ahora. Pero es una indicación, creo yo, de la falta de confianza entre diferentes grupos en países, no entre los países, sino entre diferentes grupos o grupos religiosos también. Y una indicación también de la sensibilidad de estos asuntos. Entonces, creo que esta mañana, por ejemplo, hubo un intento de entrar en nuestra embajada también en Khartoum, en Sudán. Entonces, todos tenemos que subir al nivel de seguridad alrededor de nuestras misiones diplomáticas. Pero siempre es preocupante cuando hay una entrada, una incursión en una embajada, como en nuestra embajada en Teherán, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que sienten indiferencia hacia la política de nuestro país? Bueno, es difícil decir que hay que tener interés en la política, pero realmente eso quiere decir el desarrollo del país, el futuro del país. Y si no hay involucramiento de parte de los jóvenes, ellos no van a tener una voz en el desarrollo, en el futuro de su país. Entonces, por lo menos hay que estar consciente de la situación, de las políticas de los partidos y sobre todo hasta las elecciones en 2014, de saber la oferta de los candidatos y de utilizar, ellos que tienen el voto, de utilizar su voto para tener una voz en el desarrollo, en el futuro del país. Linda, va encaminada al hecho de que ¿qué libro podría recomendarle a los jóvenes? O un libro para su formación. ¿Un libro en la política? Sí, según usted. Bueno, yo estoy leyendo ahora la historia de El Salvador. No tengo el nombre del autor, pero realmente es interesante. Hubo un comentario después de otra entrevista en un tweet avisándome de salir del país porque no sabía nada de este país y la historia de este país. Entonces, yo creo que tengo alguna información, pero tal vez no mucho. Entonces, estoy leyendo ahora esta historia de El Salvador. Bueno, yo tengo una pregunta. Usted me mencionó al principio que a usted le gustaba viajar mucho. Sí. Entonces yo le quería preguntar qué país le ha gustado, no más, pero uno de los países que más le ha gustado que ha visitado. Bueno, es realmente una pregunta difícil porque hay algo diferente, hay algo interesante en cada país. Mi primer país, por ejemplo, mi primer puesto fue en Marruecos, en África del Norte. Y como mi primera experiencia al extranjero, bueno, yo había visitado Francia en Europa, pero para trabajar fue mi primera experiencia. Y un país con mucha historia también, con muchas influencias diferentes. Después en Checoslovaquia en los años 80, con la situación de comunismo allá, fue algo completamente diferente. Con la presión de las autoridades, por ejemplo, pero también Praga es una de las ciudades más bonitas en el mundo. Después, mi primera vez en Quito, que tiene un centro histórico muy bonito, las Islas Galápagos, por supuesto. Pero hay algo diferente, hay algo interesante en cada país. Yo recuerdo en Viena, otro de mis puestos, hubo algunas personas quejándose de que no hubo una playa. Bueno, si están buscando una playa, no hay que ir a Viena, no creo. Pero hay otras cosas, hay una cultura, un nivel de cultura, hay teatros, conciertos, etcétera, impresionante. Entonces hay que buscar algo interesante en cada país.
Y hay que recordar también, para nosotros somos huéspedes en el país. No es que un país es mejor o peor, es diferente. Y para mí es la parte más interesante de mi trabajo, de tener la oportunidad no solamente de visitar un país, sino de quedar algunos años para realmente conocer al país, a la gente, sí, a la cultura, a la historia, espero, arte, literatura, todo. Bueno, muchísimas gracias, Linda, por haber compartido esta experiencia y su opinión. Creo que son bastante valiosas y esperamos que esta primera vez no sea la última y poder contar con su persona. Ok, con mucho gusto. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eso fue Censura Cero y cualquier comentario o opinión, con gusto. La bienvenida. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank